Bienvenidos a Compañía Lectora. Yo soy Fer y este es mi canal. Hoy les traigo cuentos para empezar a leer a Borges o para darse otra oportunidad si hubo un acercamiento fallido. Esto en caso de que deseen hacerlo, por supuesto, porque es cierto que tal vez su estilo no sea para todos, es una cuestión de gustos y no tiene ningún sentido forzar la lectura con todo lo que hay para leer. Pero con todo mi amor lector, creo que merece un intento, especialmente porque hay muchas ideas preconcebidas acerca de él y porque creo que leerlo aporta mucho. Pero antes los invito a suscribirse, dejar su me gusta, activar las notificaciones, compartir. Todo eso me ayuda mucho. ¿Se escucha? Tengo un vecino muy emocionado con alguna bubucela o algo parecido que no para de hacerla sonar. Bueno, me concentro. Creo que Borges es un escritor divertido y genial que incentiva la inteligencia, que tiene una manera de adjetivar sorprendente y que no subestima a su lector. Él se entretenía escribiendo y eso se nota. También es cierto que se entretenía provocando y lo conseguía. Era un hombre políticamente incorrecto. Fue un hombre muy polémico, es verdad. Pero dicen que también era tímido, de impecables modales, que le costaba un poco la vida real. Cuentan que vincularse con las mujeres que le gustaban era un desafío porque él se enamoraba mucho y ellas no le correspondían y sufría y entonces se ocultaba en la literatura y ahí es donde tenía su revancha, en su obra. Si superamos ese juego nerd que hacía con citas y nombres o inventos, porque muchas veces eran cosas inventadas que no deja de ser un juego, su literatura se disfruta un montón. Por ejemplo, Pierre Menard, el autor del Quijote, es un chiste nerd, pero lo usa para exponer sus ideas sobre la literatura y el resultado es buenísimo. Un autor copia unos capítulos del Quijote, pero no los reversiona, sino que los copia palabra por palabra. Entonces, con humor, plantea que la literatura es una gran conversación, que las influencias son inevitables y que la originalidad en el arte no existe. Otra cosa que hacía y que me divierte es aparecer él como personaje, como vamos a ver en un ratito en el Aleph, y a veces también su amigo, el escritor Adolfo Bioy Casares, como por ejemplo en cuentos como Tron Ugbar Orbis Tertius. En su mundo literario tocó todos los grandes temas humanos, nos compartió su obsesión con el lenguaje y hasta anticipó Internet. Corrigió mucho su obra hacia atrás. Todo el tiempo la estaba modificando y haciendo algunas trampas para construirse una identidad literaria. Vamos a los cuentos. Me parece que un buen cuento para empezar a leerlo sería Emma Suns. Este es uno de sus cuentos más realistas que se publicó primero en 1948 en la revista Sur y un año más tarde se incluyó en el libro de relatos cortos El Aleph. Es un relato fácil de seguir, una historia de venganza con una protagonista inolvidable. El 14 de enero de 1922, Emma Suns vuelve de su trabajo en una fábrica de tejidos y se encuentra con una carta que le comunica la muerte de su padre. Se había suicidado. Conmocionada, la chica se propone vengarse de quien ella considera el verdadero culpable, su actual jefe, Aaron Lowenthal. 6 años antes, cuando Lowenthal era el gerente de la fábrica, había acusado falsamente de robo al padre de Emma, Emanuel Suns, arruinando así la vida de la familia y obligando a su padre a huir a Brasil. Mientras tanto, el gerente pasó a ser copropietario de la fábrica. Emma planea su venganza, elabora un plan en detalle y lo ejecuta, con un final que convierte un relato costumbrista en algo magistral. El próximo cuento se titula El libro de arena y está en este libro que fue publicado en 1975 con el mismo título.
Nuestro protagonista vive solo en un departamento. Un día golpea a su puerta un enigmático hombre vestido con un traje gris, una valija, y le dice que está vendiendo Biblias. Lo hace pasar y le cuenta con un poco de pedantería las diferentes versiones de la Biblia que tenía en su casa y le señala que, como podría ver, no precisaba ninguna. Entonces, luego de un silencio, este hombre que describen como alguien que exhalaba melancolía, le dice lo siguiente. Al cabo de un silencio, me contestó, no solo vendo Biblias, puedo mostrarle un libro sagrado que tal vez le interese. Lo adquirí en los confines de Bicanir. Abrió la valija y lo dejó sobre la mesa. Era un volumen en octavo, encuadernado en tela. Sin duda, había pasado por muchas manos. Lo examiné. Su inusitado peso me sorprendió. ¿Les leo un poquito más? Llevaba una pequeña ilustración, como es de uso en los diccionarios, un ancla dibujada a la pluma, como por la torpe mano de un niño. Fue entonces que el desconocido me dijo, mírela bien, ya no la verá nunca más. Había una amenaza en la afirmación, pero no en la voz. Me fijé en el lugar y cerré el volumen. Inmediatamente lo abrí. En vano busqué la figura del ancla, hoja tras hoja. Finalmente llegan a un acuerdo y este hombre se queda con el libro, lo que este ejemplar le causa y el desenlace se lo dejo a ustedes. El próximo también da título al libro y quizás es uno de los más representativos, El Aleph. En esta historia, como les contaba, Borges es narrador y protagonista. Hace poco les compartí el comienzo de este cuento, que me parece uno de los más bellos, donde el protagonista asume dolorosamente un universo indiferente a la ausencia de su amada. La parte que sigue a eso me gusta mucho también y se las quería leer. Cambiará el universo, pero yo no, pensé con melancólica vanidad. Alguna vez, lo sé, mi vana devoción la había exasperado. Muerta, yo podía consagrarme a su memoria, sin esperanza, pero también sin humillación. Y todos los 30 de abril, cumpleaños de Beatriz, durante años, Borges visita la casa de la calle Garay, donde ella vivía y aún lo hacen su padre y su primo hermano, un tal Carlos Argentino Daneri, que es también escritor y es bastante pesado, y con el que notamos que existe una tensión entre él y el personaje de Borges. Tensión literaria porque, como les decía, Daneri es un tipo pedante, exagerado, hace como largos y pretenciosos monólogos hablando de su obra, de un poema en el que está trabajando, pero también hay otro tipo de tensión. Tiempo después lo llama a Borges para contarle angustiado que la casa en la que vive va a ser demolida y esto los angustia a ambos por distintas razones. A Borges porque le recordaba a su amada Beatriz esa casa, pero Danieli le confiesa que para terminar este poema era imprescindible que él estuviera en esa casa porque en un ángulo del sótano había un Aleph. Cito. Aclaró que un Aleph es uno de los puntos del espacio que contienen todos los puntos. Por supuesto, Borges no le cree, lo toma por loco, pero aprovecha para ir a la casa, va al sótano y ve el Aleph. Es hermoso cómo describe estas múltiples vistas como una condensación del universo, de la historia. Ya el cuento solo vale por esa descripción. Pero entre todo lo que ve, descubre algo de contenido erótico, digamos, entre su amada Beatriz y su primo Daneri. Esta revelación lo atormenta por un momento, pero planea rápido una elegante y malvada venganza con la que finaliza el cuento. Siento que nada de lo que les he contado le hace justicia a este enorme cuento porque tiene muchas, pero muchas capas de lectura que son dignas de otro video o me gusta la idea de hasta para analizarlo en un club de lectura. Y también es un cuento muy humano sobre el paso del tiempo, el dolor amoroso y las propias inseguridades de él como escritor.
Y dejo para el final, al menos por este video, el cuento El Sur, que fue publicado inicialmente en el diario La Nación en el año 1953, y es algo que no deja de sorprenderme pensar que salía publicado en diarios. Y luego en 1956 se publicaría en Artificios, que es la segunda parte del que dicen es su mejor libro, Ficciones. En este cuento, su protagonista, Juan Dalman, es empleado en una biblioteca municipal y un día se golpea la cabeza muy fuerte con una ventana. Tienen que hospitalizarlo porque queda muy grave y luego de reponerse va en tren a La Pampa, Argentina, a la estancia familiar. Sucede que el tren no llega, lo deja en una pulpería y mientras leemos empezamos a sospechar, no sabemos si por la fiebre el personaje alucina estar en el sur o si se ha recuperado efectivamente y ha podido viajar. Dudamos si esta pelea a cuchillo entre Dalman y un gaucho que lo estaba molestando sucede o está soñando. Y entonces llegamos al último párrafo del cuento, que es emocionante por la información que condensa en 2 renglones. Si lo vieron en el video que grabé sobre la simbología oculta en Alicia en el País de las Maravillas, vimos como Carroll escribía con varias capas de lectura. Bueno, Borges admiraba mucho a Carroll y su obra. De hecho, escribió un prólogo muy bueno a una de las ediciones de Alicia en el País de las Maravillas. Y en este cuento también, como en el anterior, encontramos muchas capas de lectura. El propio Borges, que solía dar instrucciones para leer su obra, dijo que tenía una capa realista y otra de índole fantástica u onírica. Y otra vez sucede que daría para otro video, porque si no se hace muy largo, analizar todas las capas y las posibles lecturas de este relato. Y menciono algunos más, por si se entusiasmaron. El Evangelio según Marcos, Funes el Memorioso, La casa de Asterión, tan breve como inolvidable, La intrusa, y bueno, después están los otros que son más complejos, pero también así de geniales. ¿Leyeron a este escritor? ¿Cuáles son sus cuentos preferidos o cuáles recomendarían ustedes para arrancar? Y así llegamos al final de este video. Como siempre, quedan mis redes en la caja de descripción para que me sigan si así lo desean. Agradezco mucho el tiempo brindado y nos vemos en el próximo video.